Mi vida era cuestión de Dios. Y te tengo una noticia, la tuya también. Yo sabía que tenía que encontrar a Dios porque era el único que me podía sacar de donde estaba. El único. No había en la tierra alguien que pudiera sanarme, ni el alma, ni la mente, ni el cuerpo. Pero no sabía cómo hablarle, cómo buscarlo. No tenía ni la idea, pero necesitaba creerle al que me podía sacar de todas. Qué conveniencia era, ¿verdad? Pero el Padre Nuestro dice, danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas. Así que primero es Padre y después juez. Y yo busqué al Padre, pero no sabía cómo hablarle. Tenía mucho miedo, me daba cosa que a mí no me respondiera porque yo era tan pecadora. Ya sabes cómo te sientes, tú piensas que eres... Bueno, María Magdalena se me quedaba corta, yo creo. Y decía, a mí no me va a perdonar. Pero qué ignorante era yo. Yo no tenía que hacer nada ni para que me quisiera, ni para que no me quisiera. O sea, ya Jesús había muerto en la cruz y había resucitado y había pagado el precio de mi salvación. Pero tenía que aprender a seguirlo, a amarlo, a hacerlo mi Señor, mi Salvador, ser su sierva, ponerme en sus manos. No nada más es declarar, Espíritu Santo entra a mi corazón. No, hay que tener la convicción, seguirlo y además dejarte corregir porque Dios corrige. ¿Cómo te busco? ¿Cómo te encuentro? ¿Qué te digo? Pero si ni siquiera sé cómo se le habla a Dios. Quiero creerte a ti porque eres el único que va a sanar mis finanzas, mi vida, va a sacar a mi hija adelante, va a mandar un negocio increíble, me va a hacer amarme porque yo no me amaba, porque yo no me cuidaba, porque mi autoestima era baja. Necesitaba a Dios emergentemente por todos lados. O sea, mi vida era un caos. ¿Tú te imaginas? Hoy la vida que tengo es poco común por la paz que tengo, por la creencia que tengo, porque me dejé ministrar, sanar, corregir, lo que quisiera. Es Dios. O sea, no es Diosito, es Dios. O sea, nadie, absolutamente nadie sobre la tierra podía sanarme, hacer que yo me amara, que entendiera quién era. Nadie podía sacar mis dones a flote, ni el amor que yo podía tener. Nadie es nadie. Yo estaba enferma de muerte. Estaba económicamente, mi organización se había caído. Discúlpenme, pero de ganar mucho dinero empecé a ganar poquito. Y yo decía, Dios mío, ¿y esto cómo se come? Yo estaba en una crisis en el 2006 impresionante. Mi vida era cuestión de Dios. Y te tengo una noticia, la tuya también. Estés en problemas o no estés en problemas, en situaciones raras o no, tu vida depende de Él. Y eso yo tenía una convicción fuertísima, de verdad, de que si era Dios o era Dios, no había manera. Es que no había manera. Y entonces un día, en la sala de mi casa, le grité. ¡Wow! ¡Qué impresión! Yo recuerdo ese día, cómo le grité y le dije, tú eres Dios, eres el grande, el todopoderoso. Yo me estoy muriendo, estoy en la quiebra, tengo una hija, por el amor de Dios, sácame de aquí, dime cómo te hablo, dime qué hacemos, cómo nos encontramos, a qué acuerdos llegamos, porque Dios es un Dios de pactos y yo no lo sabía, pero le decía, dime qué quieres, pero necesito que me busques, necesito que me encuentres, porque nadie me va a sacar nada más que tú. Y yo me acuerdo que lloré como tú no tienes una idea. De esas veces, como tú a veces has llorado, yo lloré. No tienes una idea, creo que me quedé dormida en la sala llorando. Y era por ahí de mayo.
y me fui a un viaje con una amiga a Las Vegas. Y cuando yo regresaba de Las Vegas, por aquellas casualidades que no hay, nos retrasaron el avión como 4 horas, ya ni me acuerdo. Y en esa sala de espera que yo estaba con mi amiga, había una señora guapísima con una sonrisa increíble. Y yo dije, esa señora en mi negocio, híjole, sería un quitazo. Y como yo estaba esperando 4 horas, igual que ella con sus amigas, pues decidí contactarla en frío. Ay, qué raro, ¿verdad? Y entonces me acerqué a esta persona, que siempre, no me va a alcanzar la vida para pagarle lo que hizo por mí, pero no fue ella, Dios la usó a ella, porque Dios usa a una persona adecuada para llegar a ti. Es Dios, se la sabe todas. Y entonces yo venía caminando, eso me lo contó después ella, y me acerqué y le dije, con esa sonrisa en mi negocio serías millonaria. Y ella me dijo, ¿y tú, dice el Señor, vas a ser evangelista? Uy, ella me cuenta que estaba ahí y ella es cristiana por generaciones, nunca ha sido nada más que cristiana, qué bendición. Y el Señor le habló y le dijo, va a venir una señora caminando y te va a decir algo y le dices que yo la voy a usar, que va a ser evangelista. Y mi amiga le dijo, no, señor, yo ¿cómo le voy a decir a una señora que se acerca a mí que va a ser evangelista? Pues le dices. Y cuando yo llegué y le dije, con esa sonrisa en mi negocio te podrías hacer millonaria, ella me dijo, y dice el Señor que tú vas a ser evangelista. Dije, a ver, así no me lleve. Yo no ando en esas cosas, porque para mí era como grosería. ¿Sí sabes? Como yo evangelista, yo nunca había abierto la Biblia. O sea, yo venía de otro tipo de iglesia. O sea, pues, ¿qué te pasa? O sea, no te lleves así. Y me dijo, y bueno, ya le di la presentación, le hablé del negocio. Y me dijo, te espero el domingo en mi iglesia para firmarte el contrato. Y disculpen, pero por yo un contrato para mi negocio, pues iba a ir a donde fuera para que me lo firmara. Entonces, cuando yo llegué a mi casa, yo hablé con Dios y le dije, no sé ni siquiera si me escuches o no me escuches, pero necesito que te sientes en esta silla y yo por fe voy a creer que estás sentado en esta silla porque tú y yo necesitamos hablar. El domingo tengo una cita con una señora en su iglesia, que es una iglesia rara, y yo te digo que yo no me meto a las sectas ni me meto a cosas que no conozco, pero tengo que ir porque es un contrato. Pero lo principal es que quiero hablar contigo. Yo no sé hablarte, no sé cómo tratarte, no sé quién eres, pero sí sé algo, que elijo seguirte y creerte lo que tú me muestres, porque necesito salir de donde estoy. Eres el único que me puede sanar y me estoy muriendo y tú lo sabes. Es el único que puede calmar mi alma, sanar mi cuerpo, mi mente, mi espíritu. Y fui a esa iglesia el domingo. Yo no sé a qué horas terminé de hablarle. Y cuando llegué a esa iglesia, a una iglesia cristiana, yo no vi ninguna imagen y dije, ¿y ahora dónde están las imágenes? Y empecé a cuestionar todo. Y yo le decía, Dios, yo estoy aquí nada más por un contrato. Pero en eso, que veo cómo alaban y cómo adoran al Señor, y yo, ¿y esto qué es? Y luego el pastor llega con la Biblia, la abre y empieza a hablar sobre la Biblia, y yo dije, oye, esto está re interesante. Entonces yo le dije a mi amiga, ¿sabes qué? Yo voy a venir todos los domingos, pero nada más a escuchar a tu pastor, porque la clase de Biblia me encantó. Estuve como 6 meses yendo todos los domingos a escuchar la clase de Biblia.
Después empecé a llegar antes para escuchar la alabanza, pero yo le decía a Dios, imagínate yo, Señor, si quieres que yo me quede aquí y aquí está tu verdad, me lo dices a mí con manzanita si fueres tan amable. Porque si no, pues mira, yo la clase de Biblia no me la pierdo. Y entonces me empezó a gustar la alabanza de Marcos Witt, de Jesús Adrián. Y fui a la librería cristiana con mi amiga y compré todos los CDs y yo ponía los CDs de día y de noche y me encantaba y me aprendía las canciones y Dios de pactos y esto y lo otro. Y yo estaba feliz. Pero todavía no recibí al Señor. Y después compré mi Biblia y dije, Señor, ¿y cómo le hago? Porque esto ha de estar muy denso, yo no le voy a entender nada. Y entonces, hacía mucho tiempo, un pastor me había regalado un libro que se llama Una vida con propósito. ¿Y qué crees? Pues que empiezo a leer Una vida con propósito, que se lee supuestamente, duras 40 días leyéndolo, yo lo leí en una semana. Dije, esto está increíble. Y entonces, después de leer ese libro, dije, voy a leer la Biblia. Pero fíjate bien, Señor, imagínate yo poniéndole condiciones. Voy a leer la Biblia de la primera página hasta la última como si fuera cualquier libro. Entiendo que no lo voy a entender nada, pero entiendo que el Espíritu Santo me la va a ir enseñando, me va a revelar a Jesús y va a hacer que se quede en mi corazón lo que se necesite quedar. Yo voy a obedecer en leerla de tapa a tapa, y eso fue lo que hice, como cualquier libro. La mayoría no le entendí, pero pasó algo. Yo ya empecé a orar diferente, hablaba con Él, como le hablo ahora, y empecé a cantarle y a alabarle, ¿y qué crees? En las noches le danzo aves. Y yo estaba feliz, porque de repente me habló. Y yo dije, ay, no es cierto. Me habló, o sea, Dios sí habla. Te doy mi palabra de honor que Dios sí habla. Y me habló, y me volvió a hablar, y me volvió a hablar, y luego a veces se quedaba callado. Me corrigió, me ministró, me ama, no tengo que hacer nada. Me acepta, imperfecta, pecadora, equivocándome, porque en la Biblia dice que nada más uno es bueno, que es Dios. Entonces yo no tengo que ser perfecta ni buena, pero me equivoco y así pido perdón, porque Dios dice, si me pides perdón de tus pecados, en el nombre de mi Hijo, yo te los perdono. Los voy a arrojar al abismo y nunca más me voy a acordar de ellos. Y yo le creo. Elegí creerle a Dios con su palabra. Elegí creerle que Él dice que Él pone el hacer como el querer en el corazón, que Él sana el alma como sana el cuerpo, que pagó por sus llagas por la sanidad tuya y mía, que nos está preparando una morada en la casa del Padre. Elijo creerle a Dios, elijo seguirle, soy su sierva, es mi Padre, es mi esposo, es mi proveedor, es mi todo. Elijo creerle a Dios porque dice que le doy dame tus cargas, porque siempre está hablando en plural. El Señor te habla a ti, me habla a mí en forma personal. No dice, denme sus cargas, no dice, dame tus cargas para que yo las cargue y camines ligero. Elijo darle mis cargas, elijo darle mis situaciones, mi soledad, mi dolor, mi negocio, mis finanzas. Le entregué el control absoluto. ¿Yo para qué lo quiero si lo puede tomar Dios? Sentido común, señores y señoras. Le dije, Señor, toma el control de mi hija, de mi casa, de mi empresa, de mi organización, de mis líderes. Toma el control de mi boca, de mi mente, de mi cuerpo, de absolutamente todo. No quiero nada. Qué mejor que el control se lo des a Dios. O sea, Dios empezó a, literal, sanó mi cuerpo, sanó mi alma, sanó mi espíritu. Me corrigió,
me llamó la atención y lo sigue haciendo. Qué privilegio que Dios me corrija, qué privilegio que Dios se tome la molestia en decir así no, Conchita. ¿Y qué crees? Yo le pido permiso para todo. Señor, ¿me das permiso de ir a San Antonio? ¿Me das permiso de ir a Houston? ¿Me das permiso de comprar esto? ¿Me das permiso? ¿Me das permiso? ¿Me das permiso? Porque si le doy su lugar, por obvias razones, sentido común, Él me da mi lugar. Pero si tú no le das tu lugar a Dios en tu vida, estás hablando de Dios.